Hemos vuelto a jugar y en esta ocasión no lo hacemos como la última vez, que buscábamos hacer el mejor 11 posible. Hoy volvemos para hacer el peor 11 posible del Real Zaragoza. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, nuestro canal de referencia sobre Deporte Aragonés y un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar disipando avispas, como avispas por ejemplo fueron los jugadores que vamos a mencionar porque llevaban la camiseta del Real Zaragoza, o quizá no porque no jugaron de visitantes o porque no estaba la avispa en ese momento, sino que estaba por ejemplo la tomate, como esta camisetón, por cierto. Y bueno, y disipando pues porque no hemos escogido los mejores, así que digamos que su paso ha sido disipado, ¿no? por la entidad blanquilla, el conjunto de la capital del Ebro. Bueno, no me gustan esos sinónimos, ¿eh? De decir Real Zaragoza sin decir Real Zaragoza. Pero bueno, está bien. Y bueno, explicando la funcionalidad, no, la forma en la que se juega este juego, el objetivo es que cada uno haga su 11, su peor 11 posible. No vale, como proponía David, poner jugadores fuera de posición. Delanteros de portero, por ejemplo, no me sirven. O laterales derechos de extremo izquierdo, aunque podría ser una opción. Cristian ha metido más goles que el Toro. Es verdad, pues Cristian ha metido más goles que el Toro. Cristian podría ser mejor delantero que el Toro. Yo quería probar con Irureta delantero. Ojo, pero... el gato de Berría era, ¿no? De Berría tú o algo así. Hostia, sí, qué buena macho. Vaya jugón. No pasa nada, sabemos que tienes una agenda muy apretada, tío. Y gracias por hacernos un hueco. Nada. Y bueno, no los he presentado. No queréis que me volvéis a llamar. No os he presentado, pero bueno, ya los conocéis porque ellos son Miguel, que ya ha estado aquí muchas veces con nosotros, y David, que también ha estado, bueno, de hecho han estado los dos juntos, porque por separado no me atrevo a hacerles un vídeo por separado, porque bueno, si hiciese un vídeo con David rajaríamos de Miguel, si hiciese un vídeo con Miguel rajaríamos de David, y si hiciesen ellos un vídeo rajarían de mí, obviamente. Y bueno, vamos ya con el meollo del asunto, y lo que vamos a hacer es hacer nuestro peor 11, como decía. Tenemos que hacerlo sin repetir jugadores, como en la ocasión en la que hicimos el mejor 11 posible. Y bueno, lo que tenemos es una lista de jugadores, en vez de ir por temporadas, lo que hemos hecho, bueno, he hecho yo, es hacer una lista de los peores jugadores en sus últimas 10 temporadas de Zaragoza y hacer una especie de all-star de los matados, ¿no? De un draft de la NBA, pero de la purria de lo que ha pasado por el Real Zaragoza. Así que bueno, creo que va a empezar Miguel en esta ocasión y le vamos a dar a él la ventaja. ¿Y cuál es tu primera elección? La verdad es que la primera elección es muy fácil. Sí. Es que no hay un peor portero en segunda división que Irureta, que tuvo un año bueno en el Eibar y luego ya se le rió hasta Vinicius. Hay un vídeo en internet, Irureta Vinicius, ahí. Hostia, no sabía yo eso. Sí, quiero verla. Pues ahora quiero verlo. Ok. Pero no vayáis todavía a verlo, ¿vale? Tenéis que terminar el vídeo. Creo que era Rodrigo, ojo. No voy a hacer ningún spoiler. Rodrigo del Madrid. Rodrigo es. Rodrigo. Vale, pues tú escoges a Irureta, que es el peor portero seguro del Zaragoza. Y yo voy a escoger al peor delantero. 0 unidades de goles, lo comentábamos antes. Creo que ha sido como 30 partidos o 40 casi. Y es el Toro, Gabriel Toro Fernández, creo que era. Esa es mi elección para la punta de ataque, para no meter ni un gol. Vale, muy buena. Yo me lanzo por la defensa y para que recibir buenos goles me cojo a Bañac. No me acuerdo de su nombre, pensaba que me lo ibas a quitar, Maki Bañac. No sé, era Macari o algo así. Macari de la Mil, creo que era. Pues yo creo que con Bañac ahí de defensa puedo... Bañac. Yo tener ahí... Lo tenía en mi... De hecho, había hecho la lista... Sí. Mi propia lista era como una lista de deseos, ¿no? El primer deseo es el Toro, el segundo es Bañac y luego creo que era Irureta. De hecho, o sea, ya los hemos elegido los tres. Vamos. A ver, pues ahora voy a apuntalar yo la defensa, ya que has cogido un crack. Repito. Bueno, claro, es verdad que repites tú. Es que Joder, no es sé verdad. Falta de práctica. Es verdad, macho. Perdón, pero es que... Perdón. Se nota que hace mucho que no vemos. Cojo al buenísimo de Ariel Hasselagua. Lo pillo para la media punta, a ver qué pena, macho. Era también uno de mis predilectos. Sí, pero no sé, se le veían buenas intenciones al mozo. Sí, ¿no? Pero... Sus intenciones cuando daba pases era buscar al compañero, lo que pasa es que no lo encontraba nunca, ¿no? Sí. A mí sí que en pretemporada me gustó, me molaba bastante, pero luego, pues bueno, duró lo que duró el gas del japonés, creo que era japonés.
¿O era coreano? No Uy, sé. ahora tengo Yo creo que era japonés. ¿Era Yo creo que era japonés? japonés, pero no estoy seguro. Bueno, seguramente sí. Y vale, pues ahora que tú has cogido a Aria, yo voy a ir a la defensa y voy a coger a alguien que nos ha costado bastantes puntos, Buah. que fue un meme mucho tiempo, y ese es Pichu Atienza. Buena. Lo siento por él, porque empezó muy bien la temporada, Kovichu, Sí. pero luego Kovichu Atienza efectivamente resurgió. Fue el primo, ¿no? Estaba Pichu durante la temporada, luego llegó el COVID y apareció Kovichu, y ya fue horrible. Podría haber sido Pikachu. Pikachu. Pichu. Pikachu. Y luego Raichu en primera, ¿no? Y habría sido espectacular. Pero bueno, eso es mi elección. Muy bien. Yo, venga, voy a coger un centrocampista antes de que cojáis vosotros ninguno. Ah, no, habéis cogido a la Bueno, José Gaupa, Cuando ¿no? coger al tronista Cidoncha, Oh, qué pena, macho. Qué bueno. al que le encantaba la puesta en escena. Y nada, pues eso. Cidoncha. Era un poco Marc Gestitos Val, pero del centro. Me acuerdo que falló una contra el Albacete. Sí. Muy top. Que era la puerta vacía. Ojalá la puerta vacía, sí, increíble. Muy top. Me salió mucho mal. Recuerdo que se hubiese hecho al suelo a llorar, Sí. o algo, o sea, a llorar, a lamentarse. Madre mía, Cidoncha. Ay, mira, Pero bueno, escénico. en fin. Bueno, ¿les repites? Ah, repito. Claro, repites, macho. No, ya, es que a falta No de te cortes. práctica. Yo nunca repite soy yo, joder. Pues vamos a coger. ¿A quién he visto también? Yo siempre estoy en medio. Buah, ya está. Inestroza. Ah, Inestroza. Tatuarte todos los Más de Freddy. en los que juegas, en plan. El escudo del Getafe, un año. El escudo del Zaragoza, otro año. En plan, se te va a acabar aquí el pecho. Se le acababa el pecho, sí. Al menos no ha fichado por el Valladolid este año. Es que imagínate Hostia. que hace lo mismo Aranda. Sí, a Aranda le falta. Todo el cuerpo. Nada, le falta cuerpo. Se tiene que tatuar en la nalga. Sí. Pues eso. Inestroza. Y a ver qué equipos se tatúan en la nalga. Te digo. Ay. Madre mía. Luego que tiene piel por aquí para tatuar si quiere, ¿no? Sí, mucha por la cabeza. Sí. Sí. Bueno, no voy a ser yo quien diga nada de eso. Y vale, pues habéis cogido centrocampistas. Es que, claro, ahora hay que buscar un poco la columna vertebral, ¿no? Cidoncha era muy top esa elección. Ahora, Pichu Atienza, está complicado encontrar a alguien del nivel de Cidoncha para el centro del campo. Yo voy a apostar por un extremo que vino de primera y es Burgui. Creo que fue un bluff muy gordo, pero y se esperaba bastante de él. Y bueno, igual metió un gol o dos, ya no me acuerdo, creo que uno, pero se esperaba mucho y bueno, seguramente es el mejor extremo de los que estaban en la lista, pero la decepción fue mayor que el nivel del chaval, así que bueno, me quedo con Burgui. Vale, yo voy a la delantera, a un jugador que no marcó ni de coña, yo creo que no marcó ni en la pretemporada, igual ahí sí, pero es que yo creo que ni tiró, o sea, yo no recuerdo una acción suya, de casi todos estos digo, pues me acuerdo de un partido que hizo algo, de este no me acuerdo de nadie, es Tato. Tato es que no me acuerdo, me acuerdo de su cara, era un señor normal, cara básica del FIFA, seguramente sería así, un señor agradable, pero es que no recuerdo un partido suyo, entonces yo creo que ese señor... Recuerdo que los cambios de ese año eran Tato y Lolo siempre. Sí, pero Lolo me acuerdo de algo de Lolo, me sí, acuerdo aportaba algo algo del juego. Sí. Algún robo de central un día, Sí, de repente, hostia, Lolo, tal. Pero Tato. no me acuerdo de ese señor. Nada, Tato nada. Pero hay que buscar que igual ha metido algún gol. Ah, vale, está aquí. Pero ya no, Sí, está en la lista. Y tengo que repetir y me cuesta, claro, es que... Lolo. Para molaría tener Tato y Lolo en el mismo equipo. Lolo no lo puse porque aportó, pero se puede añadir, si lo Tiene una queréis canción aportar. muy buena. ¿Sí? Lo. Yo pensaba que era la de Lolo. Tiene buenas. Sí, la verdad que Lolo le faltó un paso para ser ya jugador mítico con esas canciones. Nombre de perro, pero bueno. Ostras. Venga, Lolo. Qué buena, macho. Y no sé qué De pillar. Lolo a Lalo hay poco también. Lolo sería el perro y Lalo el El gato. gatito. Ay, madre mía. Venga, David, macho. Es por que una son fruta. todos tan malos, venga, pues voy a acompañar en la defensa a Bañac, lo voy a acompañar con Popa. ¡Hostia, sí, vaya no. dos! Bañac, Popa y... Vaya planes. Es Lo que... tenía yo reservado. Sí. Ah. Popa no sé qué sea lo de él. ¿Cómo que no sabes qué ha sido de él? Es que me suena que... ¿No has visto el este vídeo de ¿no? que Por fue eso- de Popa? Sí, refrescame de memoria. Yo tampoco me acuerdo. No, Sé que había vuelto a Rumanía. Eso es, Había cuando vuelto a Rumanía y Rumanía. algo hizo bien, me suena que hizo algo... Sí, ya había jugado Logró un esos partidos. ascenso o algo. Eso no ya sé. no me suena, ¿eh? Opa, Sergio.
Sergio sí. Sergio mucho mejor que Popa. Sí. No, pues yo recomiendo visitar el vídeo porque... Sí, claro, hombre. De hecho, yo lo voy a visitar esta tarde porque no me acuerdo de que fue de Popa. Ahora mismo, el Diego de la edición está poniendo la tarjeta seguramente ahí. Seguramente donde está Miguel. Así que bueno, a ver si me acuerdo. Así vemos si era tan malo o no. Popa y Bañac, hostia, vaya un central de la hostia. Yo ya que he apostado por un central veterano, ahora voy a apostar por un central con proyección. No sé hacia dónde, pero proyección. Y ese va a ser Luis López. Buena. Que creo que es de los pocos que he metido de este año. Sí, creo que he metido 1 o 2. Luis López, vamos, no nos ha costado muchos puntos en verdad. O sea, no ha sido un jugador que se haya metido 4 goles en propia, que les haya regalado balones a los defensas, a los atacantes, perdón. Pero la verdad que es un flan. Cada vez que lo ves en un 1 contra 1, sabes que se van a ir de él y hasta él lo sabe. Y los delanteros lo saben, que es lo peor. Así que Luis López y Pichu Atienza es una defensa bastante lamentable, aunque no tan buena como la de Bañac y Popa, cuidado. Madre mía. Pues nada, viendo que habéis cogido muchos defensas, ahora hay que coger defensas y para eso cogemos a Jorge Casado. Buenísimo. Que lo único que hizo fue meterle un gol a la Huesca. Sí. Y luego ya, golazo, caída. Buen gol. Buen gol. Bueno, lo puedo poner en el currículum que nosotros no. Nosotros no. O sea que... Y luego pasamos de un extremo a otro y vamos a apuntalar la punta del ataque. Ojo. Con el goleador Jason Medina. Y llegó, ¿no? Llegó. De ese sí que me acuerdo de su vídeo. Llegó a 15 goles. Sí. Ha llegado a la promesa de 20 goles. Sí, Desde que se fue el Zaragoza. No en el Zaragoza, claro. Sí. Claro, en Arabia Saudí metió un gol hasta nosotros. Puede decir que le metió un gol al Voltaña, creo. Sí, metió gol en pretemporada. Un gol al Voltaña. Al Teruel. Creo que era el Teruel. Es que claro, me documenté para el vídeo. Sí. Ostras, Jason Medina. Pues yo voy a ir a por el delantero y ahora tengo la duda porque es que hay 3 delanteros para mí que tienen que entrar en el 11. Y no sé cuál de los 3 es peor. Entonces, un poco por expectativas y el tiempo que estuvieron, yo voy a apostar por Álvaro Vázquez. Bien. Apuesto por Álvaro Vázquez porque hay otros 2 delanteros que quizá podían entrar, pero creo que Álvaro Vázquez era el que tenía más pinta de que podía meter más goles. Y metió menos en el campo, obviamente, porque fuera del campo metió muchísimo seguro. Y bueno, yo creo que se lo pasó bien Zaragoza. Sí. Se lo pasó bien. No jugando, pero bueno. Y luego, además Álvaro Vázquez tengo la de que lo puedo poner en la banda, ¿no? Que es lo que hacía Víctor. Sí. Lo ponía de extremo izquierdo. A una mala lo puedo poner de extremo izquierdo y a Burgui en la derecha. Ojo, vaya, 2 bandas. Madre mía. Y bueno, nada, te toca a ti ya. Venga, a ver qué cojo. Es que es difícil coger 2, o sea, ya es difícil elegir uno. Pero... Madre mía. Quiero este tío en mi equipo, aunque sea para animar el vestuario con unos bailecitos o algo. Y voy a pillar a Rolls Felster. No sé cómo se pronuncia. Hay mazas, Estaba súper pasado. Sexy, es un tío. Sí, lo quiero en mi equipo. Era malísimo, pero era muy sexy. Que me baile el enfeil. ¿Era venezolano? Puede ser. Era sudamericano seguro, sí, pero no era venezolano que fue este internacional. Sí, ostras, es verdad. Se perdió partidos de liga por ir con eso. Estaban convocados él y el del Huesca, Alexandre González. Ostras, vaya defensa, Ni un lateral bueno, joder. Los 2 laterales, además casi. Bueno, Alexandre igual de extremo. Madre mía. Ostras, Felster. Pues Felster me acuerdo exactamente que lo tenía en mi lista el número 6. Ah, sí. Te juro, sí, pero no me he acordado de él. Estoy cogiendo gente buena. Grande Felster. Y a ver, pues voy a pillar... Este tío tampoco me acuerdo mucho de él, pero bueno. Voy a pillar a Alex Barrera, bandera centro. Es que tampoco puedo decir mucho de ese señor. Le recuerdo una barbita recortada. Yo me acuerdo que era lentísimo. Rubia. Me acuerdo que era lentísimo. Algún control con el pecho me suena, pero... Sí, midiendo 2 metros, algo tendría que hacer. Y alguna cosilla así, pero eso, es Alex Barrera. No sé qué habrá sido de él tampoco. No lo sé, quizá lo podríamos hacer en un vídeo, ¿no? Me gustaría. Sí, pero bueno, me gustaría verla. Hay alguno más mítico que creo que se merece vídeo. Creo que hay una lista por ahí, no sé dónde la tengo. Vale, Alex Barrera y antes habías escogido a Felster. A Felster, sí. ¿Qué hizo? Vale. ¿Qué pasó? No hace falta. Tengo los 2 delanteros los tengo, tengo un extremo. No te faltan centrocampistas. Faltan centrocampistas. ¿Te voy a coger algún centrocampista yo? Me suena que sí. Sí, yo creo que has pillado Burgui, no sé si cuenta con Burgui, no, vale. Pues es que centrocampistas dudo entre 2
o 3, pero mira, voy a coger uno por las mofas. Voy a coger a Sergio Gil. Voy a coger al centrocampista del Olympique de Lyon, titularísimo. Próxima estrella de la selección española, Sergio Gil. Y Luis Enrique convocarlo para el Mundial. Así que nada, me quedo con Sergio Gil, que prometía bastante. A mí no me acababa de convencer, me parecía demasiado blando, pero bueno, que tenga mucha suerte allá en el Olympique de Lyon y el Marsella, ya no sé cuál de los dos era. Sí, estuvo en Extremadura y ahora desapareció de Extremadura. Es verdad. ¿Cuál será su próximo club? Saquen sus conclusiones. Madre mía. Pobre Sergio Gil. Bueno, que no se ofenda a Sergio Gil. Había pensado que podría haber sido gracioso para decir nombres y apellidos, cambiarles las iniciales. Y así no estamos ofendiendo a nadie. Entonces sería Sergio Sil. A ver, yo lo que se puede decir, yo creo que sabemos todos que estos son futbolistas profesionales. Sí. Que hay que respetarlos. No les estamos faltando al respeto, solo juzgamos su paso por el Real. Sí, que van a ganar más dinero. Y seguro que van a ganar más dinero que nosotros. Ya me gustaría a mí hacerlo mal en el fútbol y vivir de él. O sea, desde aquí respeto ante ellos. Sí. Salí Melino. cotizado también. Y Sergio Gili también. Los directores deportivos. Uf, también Torrecilla. Torrecilla. Bueno, Torrecilla. Ánimo, crack. Madre mía. Torrecilla. Torrecilla. Bueno, me toca. Que no sé. Toca a ti. Dos selecciones. Tengo dos selecciones. Dos selecciones para Michael Jackson. A ver. Yo creo que Bruno Perone. Es muy bueno. Dios. Vaya torre. Otro que marcó un gol, Otro que marcó un gol. Al Lorca. ¡Al Lorca! Y se metió la pelota. ¿Me viste equipo más putrefacto? Es verdad, sí, se guardó la pelota. Se guardó la pelota. Macho. Sí. Ese partido yo no lo vi en el Yo no he campo. visto un equipo más putrefacto en estos 10 años que Sí, el Lorca. O sea, yo creo que fue pero una un equipo verdad- muy... No, pero No, digo de de malo. De malo, de de- decir, qué de partido nivel. tan fácil, qué mierda de partido. Es verdad, tienes toda la razón. Sí. Qué Fue- equipo. ¿Sabías que ellos ganaban 3-0 y ganamos 3-1? Y dijiste, bueno, nos han metido un gol. Lamentable, pero... Sí, no sé cómo. No sé cómo fue, pero... Seguro que estaba Picho Atense involucrado. Madre Me mía. he dado cuenta que Barquero está 2 veces en la lista. Eso es porque Sí. es muy malo. También lo tenía yo, ¿no? De Ojo, cámara, ¿eh? Barquero. Pues Barquero. Barquero, Futbolista fichaje. que vino fichaje, viene ficha Fichaje de top. primera a segunda. Sí. Para subir, a volver a sonreír. Algunos fuimos a su presentación Joder. Ahí estuvimos, Yo no tuve el privilegio. junto con David Cortés. Cortés. Pero Cortés me quita lo valiente, chavales. No. Madre mía. Pues sí, eso. Buen pelito los dos, también te digo. El de David Barquero Cortés- llamativo, pero el de Cortés era Cortés increíble. era muy atractivo. Era muy o sea, atractivo. yo le vi la cara y. Tenía pintas de tenista, más que de Sí, futbolista. sí. Era muy guapo. Era Feliciano. un ese Carlos estilo. Moya, Feliciano López Sí, de la vida, pero Pero de lateral se derecho. equivocó de manos. En Muy vez de guapo. usar los brazos usaba los pies. Madre mía. Barquero Y Perone. y Perone. O Perone. Perone. Pero no. Vale, pues creo que voy a ir a por otro centrocampista. Antes he cogido... ¿Quién he cogido de centrocampista? He cogido a alguien lamentable, ahora no recuerdo. Sergio Gil. Sergio Gil, vale. Bueno, Sergio Gil es el ofensivo, ¿no? A la vista y a... ya las defensas rivales De creación. no lo sabemos. De creación, ahora voy a optar por uno de destrucción. Destrucción yo creo que de ilusiones, que fue Pagliaruga. Hostia. Buenísima. Alias ¿Cómo era alias? Patachunga. Patachunga, qué buena, macho. Y si hiciste una foto con él también. Yo no. Sí, la foto. Pagliaruga yo no. ¿Seguro? No me suena, yo tengo una con Babovic, que era Yo tenía parecido. con Elia Hasegawa, que lo Pero- encontré... 20, vosotros dos con No, Pagliaruga. era Babovic. Babovic. Era Babovic. Stefan Babovic, el Messi de los Balcanes. Atentos porque Stefan Babovic seguramente saldrá en qué fue de... Ah, sí. Seguro. O sea, Stefan Babovic estaba, si no el número 1, el número 2 de la lista, de la siguiente. Madre mía, Babovic. Pues sí, apuesto por Pagliaruga, que me suena que un equipo lo quiso en invierno, creo que la Ponferradina. ¿De este año? No, de ese año. año Ah, que estuve en Zaragoza. Que decíamos, ¿cómo lo puede querer un equipo de segunda? Siendo un tío lento, mal en el pase, y no lo vendimos. No sé por qué motivo tampoco. Igual en ese momento lo necesitábamos, pero bueno, mala decisión, ¿no? Como la de no vender a algún otro porque han llegado ofertas, pero bueno, no pasa nada. Cuando llega oferta de un jugador, sí. o sea, No quería decirlo, pero sí. Bien, o Narváez también, por ejemplo, quizás, pero bueno, en la Torrecilla, bueno, pila, macho.
Ya vende. Ya vende y Torrecilla ficha. No. Lo mejor que no fiche Torrecilla, ¿no? Que fiche otro. Sanjay, uff. No sé yo, Sanjay, si te ficha a los que ha fichado en el Arsenal, igual te trae a Pablo Marí, que joder, más malo que su... Jorge más. Jorge más. Queremos más fichajes. Más. Y quiero más. Sería una buena agencia de representación que se llamase Más Fichajes. Más. Y el dueño se llamase Jorge Más. Claro. Bueno, Jorge Más, hazlo, lo de la agencia, Y ya nos darás comisión por la idea. Pero bueno, vamos con las elecciones de David. Hemos hecho un poco de tiempo, ¿no? Para que sí, voy a pillar el lateral izquierdo. ¡Ostras! Es que hay dos. ¿Has cogido a uno aquí, místico? Aquí está como lateral izquierdo, uno que era extremo, pero sí que era lateral izquierdo, que es Diego Aguirre. Sí. Y es que lo voy a coger porque tenía debilidades defensivas, ¿no? Este chico un poco. Sí, brutal. Y era muy blandito. Y me suena que se comentó, los de atrás, de la Romareda y demás, que era tipo Dembélé, que es igual con las dos piernas, pero en este caso igual de malo. Me suena que decían que era igual de malo con las dos piernas. Pobre Diego. Como Dembélé, pobre Diego Aguirre. Grande Diego. Creo que es mi mejor fichaje hasta ahora, en teoría. O sea, mi peor fichaje para este juego, porque me parece mejor tu peor, mejor fichaje. Eso es. Peor fichaje, ¿verdad? Cuanto mejor, peor. Cuanto mejor, peor, sí. Vale. Diego Aguirre. Y ahora, tengo que compensarlo. Uy, tengo que ir a por algún portero. Y... que tiene que haber alguien en la portería. Creo. Ya, yo el portero lo estoy dejando porque es que tal. Sí, ¿verdad? Sí, igual de un poco malos. Voy a pillar otro, lo mismo que he hecho antes, de tirar a un tío que no me acuerdo mucho de su paso. O sea, Jesús Alfaro. Es que no me acuerdo de él. Otro lado que he ido yo a la presentación. Me suena que salía unos 20 minutillos. Puedo decir que en esa presentación había 4 unidades de personas. Sí. Pero 4. Y yo fui una de ellas. Pues yo le voy a pillar a Alfaro, no lo sé. Yo creo que era un poco flojo ese sí, chico. sí. Cuando jugaba no recuerdo. Luego bajó segunda vez. Sí, está en Logroñés. ¿Qué tal? ¿O no lo has seguido? Nada, no sé si pero... Madre mía. No, tampoco ha despertado muchas emociones. No, bueno. creo que no renuevo. Oh, vaya, pobrecito. Bueno, ya se buscará la vida, espero. Vale, Jesús Alfaro, ostras, qué bueno, Pues además yo estaba pensando en ir a por algún extremo. Hemos fichado a Inestroza, hemos fichado a Burgi, hemos fichado a Jesús Alfaro. Ahora dudo yo, porque creo que Burgi lo pondría por banda derecha. Y creo que voy a ir a por un jugador a la banda izquierda que podría decir que aquí hay patacas. Porque en el campo del Elche hizo una story ¡qué buena! diciendo que se quedaba buen campo para hacer unas pataticas. Aquí hay patacas, cosecha propia. Así que he puesto por Alex Blanco, Muy bien. que bueno, aún así creo que han metido un par de goles. Uno en Santander seguro, porque estuvimos, y otro creo que lo marcó en la Romareda. El gol contra la Ponce, que se suponía que igual era el gol del ascenso. Sí, es verdad. Si no se jugaba el playoff, que ahora es espectacular que hubiésemos ascendido con un gol de Alex Blanco. Pues me quedo con Alex Blanco, que a pesar de eso, bueno, este año está en el Valencia, lo sé los mocos. No lo han dejado ni salir, no sé si era tan malo que ni minutos en ningún equipo podía tener. Y la verdad es que a mí me parecía malísimo, pero malísimo. Y seguramente me deja algún extremo mejor, o sea, peor. Mejor elección, pero peor extremo. Pero yo creo que Alex Blanco, madre mía, era muy, muy malo. Al menos su rendimiento en el Zaragoza fue muy malo. Muy mal. Ay, vamos a ver. Recalcamos el muy, muy malo. Me lo has quitado porque lo quería como estrella de mi equipo. ¿La estrella? Me lo estaba dejando para el final a ver si lo tenía ahí como estrella de mi equipo. Ostras, luego hay que pensar capitán y claro, estrella. eso es, Yo lo había pensado. Creo que tengo mi capitán y no está en la lista. Venga, va, dale. Y se llama Julio. ¡Hola, Julio! ¡Qué bueno, macho! Que más nos han dejado con el culo roto. Ay, Julio. Uy, Mira. Mira. Grande Julio. Sí, Julio lo va a poner escrito que si no, no. Vaya culiada. O sea, yo creo que no hay otro tampoco, que yo creo que voy a poner. Julio, ostras. Que luego lo diré. Y ahora voy a coger pues, otro defensa. Y voy a coger a. ¿Defensas? ¿Qué defensas tienes? Poco. ¿Piensa a Jorge Casado? A Jorge Casado y a Jorge Perón. Y a Perone. Bruno Perone. Jorge Casado. ¿A Bruno Perone? Es que ahora podríamos hacerlo y nos descojonaríamos. Campins. Hostia, Campins. Es otro de los que dices que ha hecho ese hombre nada. Ese año hubo 3 laterales derechos y todos malísimos. Es que el barrilete de Juliá. Sí.
Con los que vino El El fichajes. bueno era Iza, o sea, Sí, cuidado. Es que vaya, Estaban ¿cómo eran Iza, los demás? Campins y Fran Fernández era uno de los más. Hostia, sí. Que empezó. Que nos más marcó o un golazo al menos año bien. siguiente, nos marcó un Sí, golazo con la Almería, creo que escuadra. era. Ostras. También está en Logroñés. Joder, la verdad que Grande sí. Logroñés, ¿eh? Rescatando jugadas del Zaragoza, macho. Y también tenían Madre mía. al Chopo este alto, ¿cómo se llama? El que era, bueno, todo lo pienso. ¿Del Zaragoza? Sí. No me Muy acuerdo. alto. Pero los últimos Samaras. años. Ese no está tan mal. Bueno, me lo guardo para la siguiente elección. Cuidado, Samaras. Ese también es posible. Vale, o sea, has elegido a. A Julio. A Julio, que es mi capitán, ya lo digo. Dame ejemplo, ¿no? Y a Campins. Y Campins. O sea, me estoy quedando un poco sin laterales, pero bueno, a ver. Mi equipo, si no me equivoco, tengo los dos delanteros ya, tengo los dos extremos, los dos centrocampistas y los dos centrales. Solo me quedan laterales y portero. Pues entonces voy a ir lateral izquierdo. No, lateral izquierdo. Bueno, lateral derecho te lo has elegido, sí. Sí, a Felster. A Felser. Es que Felser era muy buena, macho. Felser y Campins. Es que no sé qué es peor. Vale, pues. Creo que laterales derechos de la A ver. lista quedaban Diogo Sí, ese es el que te iba a decir que yo creo y que quedó es. también Marc Bertrand, que jugó mucho, pero el nivel era flojo. Me va a sentar mal, pero voy a escoger a Diogo. Sí, Porque yo su creo que fue- último paso por el Zaragoza fue, pues no sé, si jugó 4 partidos o 5 partidos, jugó muy poco y creo que se fue a mitad de temporada y dijo, mira, no me pagáis lo que me debéis. O Yo sea, creo que algo mejor así. incluso Diogo le dijo a Popovic algo en plan, no me saques que no estoy. Sí. En plan, que le iba a poner de central y dijo, Dijo, oye, pa' eso. es que no estoy para esto y le puso de lateral o al revés, una de las dos. Hombre, claro, sí, sí. Si no puede, Una de las dos que dijo, oye, ponme en esta otra posición que no estoy. O sea, estaba en un si es jugador malo, si es malo es al lateral. Eso es. desmejorado. Yo jugaba de lateral. Mm. O sea, era malo. Así. Pero puedo garantizar eso. Sí. O sea, que Diogo yo creo que es mi elección. Y ya solo me quedarán portero y lateral izquierdo, si no me equivoco. Bueno. Y a ti igual la acabas ya, ¿no? Me quedan te tres, darán entonces voy a tres. elegir ahora dos A ver, y me dejaré para rematar, creo que me dejaré para rematar el portero. Entonces ahora voy a sostener el medio campo porque es que mi medio campo era Barrera y Hasegawa. Necesito un poco de orden, Defensivos. contundencia, de un poco de todo. Y también yo creo que te puedo hacer un bailecito en el vestuario con Felser. Y me pillo que no está en la lista a Vicoro. Oh, ¿Me permitís pillar? sí, No, sí, ese sí, tío sí, yo creo sí, que sí, sí. Hombre, merece un hueco en solo esta sección. solo por ese vídeo en Voltaña bailando en una Sí, mesa. sí, por eso me da juntas, buen creo rollo que en el era. vestuario y me da Sí, sí. De cero, rendimiento pésimo en Eso el es. terreno del juego. Y te da lo que buscas. Sí, sí, sí. Que esté Me da ironía. una roja, quedarme con 10 puede Sí, venir bien, sí, ¿no? Para perder. sí, es verdad. Ostras, no lo había pensado. Meto a Vicoro Qué bueno, macho. Qué bueno, Vicoro. y ya pues algo de ataque ya necesito. Algo ofensivo, pero para el propio equipo. Sí, algo... Para mí hay los delanteros. Sí, la verdad es que delantero como tal no tengo, porque yo quería poner a Tato de delantero. Bueno, sí, sí. Pongo a Tato de delantero. Porque los otros jugadores así O sea, buenos dudo- y tal, Lo voy a decir claramente, dudo entre Chumetra o Samaras. Y va a ser, el que elija de los dos va a ser mi capitán. Entonces... Chumetro, tenía que haber sido Chumetro en vez de Auri, macho. Ay. Eso me pasa por no prepararme. Chumetro o Samaras, es que... Hay a dos. Bueno, voy a pillar a... Es que no lo sé. Es que dentro de velocidad, es que pillo a Chumetra, es que... Chuchu. Oye, yo estoy viendo la Voy a pillar a Chumetra, sí. jugadores Chumetra capitán. Y podría hacer otro 11 más. Otro Sí. más. Venga, Chumetra capitán, un poco de velocidad, porque es que si no voy a ser un equipo tractor. Chumetra. Y tampoco es ese plan, yo que sé, algo de Actualmente disimular un poco, que parezca que a veces intentamos ganar. ¿no? Chumetra actualmente en el Oroto. Sí, Dato. sí. Pero eso sigue jugando, Sigue y o jugando. sea, este tío, mira, me sirve este tío. Me sirve. Para disimular que juegue bien mi equipo algún día. Y tus atacantes entonces son Chumetra, Chumetra, Tato y Alfaro. Alfaro. Joder, vaya tres. Vaya Y la... Hasagawa de media punta, me imagino. Madre La mía. chat. Chumetra, Alfaro, Tato. Chat. A chatear. Vale. Pues entonces yo voy a ir a por el lateral izquierdo. Ahora molaría, podría poner a Alex Blanco de lateral izquierdo, pero como no juego de lateral izquierdo, es una pena. Podría echar a Diego Aguirre Sí. para hacer ese movimiento. Porque es que ahora que has dejado, que no has elegido ni Samaras ni Marc Gestitos Wall, Marc me Wall. habría gustado incluir Marc Wall y Álvaro Vázquez en el mismo 11, que habría sido desastroso como fue ese año.
Pero no, era por el lateral izquierdo, que va a ser uno mítico, que vino de jugar muy bien en primera y aquí en segunda pues no hizo nada, y es Abraham Minero. Vino de primera, que estaba jugando bastante bien con el Zaragoza, sorprendiendo mucho, pero en segunda pues se quedó corto, no, lo siguiente, se disipó, como decía al inicio del vídeo, ¿no? Pero madre mía, además tenemos un amigo que lo imitaba muy bien a Abraham Minero. Sí, Sí, hacía muy bien los recortes de Abraham. De hecho, se recorría todo el campo haciendo los recortes de Abraham, que Abraham también lo hacía una vez, pero solían acabar en pérdida. Además, mientras se repetía a sí mismo, Abraham, tal. Ostras, es Nos verdad, dejaba sí. claro que lo estaba imitando. imitándolo, sí. No era como Raúl Pérez, que solo lo imita. Él decía el nombre de la persona. Sí, era muy buena imitación. Qué buena, macho. Y bueno, ya vamos con Michael. Para terminar mi 11, a mí solo me queda Sí, uno. solo te queda uno. Solo me queda uno. Y teniendo tres, vamos a reforzar la defensa con otro jugador que no sale, acabo de ver. Y es Diogo Verdasca. ¿Dónde lo pones? Pues en medio centro. En el banquillo, si se pudiera. Puede jugar en el centro. Pero una de las mejores cosas que ha hecho ha sido hacer un penalti para que luego lo pare Cristian. Sí. Sacarle la Sacarle lengua el Valladolid. al de Osasuna. También, es verdad, sí. Por forzar un saque de banda. Forzar el saque de banda. Y contra el Valladolid celebrar el penalti. Sí. Celebrar el penalti que le invitaron a celebrarlo en nuestra cara. Además, en nuestra cara literal. A mí me motivó mucho, me A mí motivé. Verdasca me ganó mucho. Y además a Verdasca, vamos a empezar, vosotros no lo visteis. Yo lo vi en la Nochevieja. Ojo. Hostia, es verdad. Lo vimos a ver en qué lugar iba la Nochevieja de fiesta, pero no, Sí. ya no vimos más. Ojalá haberle visto en... ¿En qué lugar? En Portugal. ¿En qué lugar en Portugal? Qué Era buena portugués, macho. por eso. Te jugaba, Era. Bueno, 11. Y yo ya termino mi 11. ¿Y tú ya has terminado tu 11? ¿Seguro? Sí. ¿No te queda uno? No, porque me la he cogido. Vamos a repasar el 11. Irureta, portero. Irureta en la Luego, portería. Campins, Casado, Perone y el que acabo de decir, Verdasca. Cidoncha, Barquero, Julio, Ostras. Alex Blanco. No, Alex Blanco lo he cogido yo. Entonces me falta uno Te más. falta un extremo. Este lo cambié, este he puesto el corazón azul. Te queda uno, te queda un Vale. Alex Blanco es deseado, Pues vale, pues perfecto. Porque tengo otro peor que Alex Blanco, que era el que estaba pensando de Logroñés, que es Javi Álamo. ¡Oh! ¡Hostias, Javi Álamo! Javi ¡Qué Álamo, grande! Javi Álamo. El Que patatado. estuvo en el Delano también, ¿no? Y en el En el Egea. En el Egea. Y en el Logroñés también estuvo. Con Linares y... ¿Chus Herrero? No. Chechu Delante. Se chudura. Vaya tres. Y dentro de poco, Vaya tres. Alberto Zapatero. Grandes glorias. Vaya tres glorias, sí. Ah, el centro no. Ese es lo que me ha faltado. Este Javi Javi Álamo. No lo había pensado. Me caía bien ese tío. A mí me gustaba porque tenía regate, pero no sabías cómo. No hacía ninguna filigrana. No usaba el joystick derecho nunca de la Play. Solo pulsaba el R2 y se iba de la Se gente. parecía lento, pero tenía... Era lento, pero de repente, sí, yo creo que Se se escapaba. echaba el balón 2 metros más largo y daba 2 pasos y de repente el defensor no daba tiempo a Claro, llegar y decía, pues mira, centro. Pero luego ya no acababa nada. Mm. Es verdad, Javi Álamo, pues no había caído. Sé que me había parecido, claro, a ver, Alex Blanco, por ejemplo, me parece peor que Javi Álamo. Pero bueno, Javi Álamo había sido jugador revelación de segunda, creo, algo así. Sí. Y luego cuando hemos con nosotros, bueno. Sí. ¿Le pasó que Y Montañés también lo había sido, creo. Sí, tuvo una lesión. Yo, bueno, Javi Álamo... Tuvo una lesión muy gorda. La tercera por detrás, no sé. Sí. Javi Álamo fue nuestra estrella en un primer partido porque no teníamos jugadores el año de Vallejo. Sí, el año de Entonces, Vallejo, Javi sí. Álamo era nuestra mejor baza y a la jornada 2 pasó de ser la primera espada en Zaragoza suplísimo. a estar por detrás de William José Borja Bastón, José Edín, y Jaime todos- Romero, Sí, por Pedro eso. Sánchez. Empezó Ay. siendo el top y... La referencia de Pero todo. oye, un crack. Bueno, pues ya, como solo quedan porteros para elegir, yo voy a elegir uno que vino para retirarse aquí, Sí. que es Saja. Creo que jugó un partido, que fue el último contra el Tenerife. Le metieron un gol desde el centro del campo y fue su último partido profesional. Yo creo que peor que eso, como peor despedida. Se fue por la puerta grande, macho. Sí, se fue por donde vino también. Que no sé para qué vino, porque luego no jugó, pero bueno. Y además creo, si no me equivoco, Saja coincidió con Manu Herrera, puede ser. Manu No lo Herrera, sé. Wally, creo que eran, y Saja, creo que eran esos tres, pero no estoy seguro. Era O era el Colea. Irureta, Saja y Irureta, Ratón. Saja y Ratón, puede Sí, ser. era el año de Irureta. O Irureta. Sí, Que el otro día escuché en la radio a Lainez que dice: es que yo cuando estuve en el Zaragoza, que fue ese año, Sí. dice: es que no sabía quién poner, entonces tenía que poner al menos malo.
No jodas, ¿dijo eso? Sí. Y por eso puse a ratón. ¿Ah, ratón? Sí, la temporada acabó ratón. Ah, es verdad, la temporada acabó ratón. Y Israel es portero. Muy claro, sabía juzgar perfectamente quién era bueno y quién no. Sí. Llama un poco mal los ratones. Sí. A ver, igual en ese momento. Digo, No, no es lo mismo que ahora. Se escuchó y pero lo llamó mal también, sí. Madre mía, bueno, pues nada, ya. Y yo pillo pues a Manu Herrera que su despedida tampoco estuvo mal, ¿eh? O sea, recibir 4 goles de David Queroy y 6 del Llagostera. Es verdad, ¿eh? Yo creo que no es mala despedida. Manu Herrera a mí me recuerda al partido del Numancia, que se tragó los 2 goles. Me sabe mal, ¿eh? El partido del 2-2, aquel que nos veíamos ya en primera, yo creo, en ese partido. Y ¿Fue en los Pajaritos el partido? Fue en los Pajaritos y no sé si vamos 0-2 o 1-2, sí, creo que 0-2. ¿Vimos ese partido? Tú estuviste en Soria, seguro. con tu familia. Yo lo vi en una pantalla gigante. ¿Cuál? Sí, en al lado de mi casa. Pero sí, las 2 tragadas de Manu Herrera. Es verdad, sí, ya me acuerdo. Las 2. No me acordaba, macho. Eso, 2 tragadas, las 2 la tocó y entró y... Lamentable. Bueno, pobre Manu Herrera, que yo que sé, que igual hizo alguna parada buena. Sí, yo recuerdo que alguna hizo, pero... Sí, tuvo sus momentos buenos, pero no, nada que hubo un par malos que fueron ese y el de Llagostera. Que fueron clave. Ya está. Nos costaron el Pobre ascenso, señor, básicamente. pero- Sí. Bueno, repasamos mi 11, que Vale, ya vale. no hemos repasado. Ah, perdón. El mío, no, es que no me acordaba, me Vale. has interrumpido. Y pues no me vengas a interrumpirte. No estaría aquí, ¿no? No estarías aquí, no, de una silla vacía. o estaría en la silla del suelo. Bueno, vamos con el 11, luego seguimos con puñetazos en esta discusión. Y creo que en portería tenía Saja, línea defensiva Luis López y Picho Atienza, es que me encanta esa combinación. De joven, central experto, joven con proyección, no sabemos hacia dónde. Y luego laterales se ha apostado por Abraham Minero en el izquierdo y en el derecho, ahora no recuerdo quién era, Diogo. También 2 veteranos ya, ¿eh? Sí. Y luego centrocampistas, creo que tenía a Paglialunga y Sergio Gil, vaya doble pivote, no pasa de oxígeno, pero por sus pulmones. Banda derecha Burgui y banda izquierda Alex Blanco. Que eran nuestras bandas el año que se supone que íbamos a El playoff no jugamos con esos dos. Jugaron los dos. Por eso nos subimos. Ay, pugado. Y luego arriba he apostado por el Toro Fernández, por supuesto, y por Álvaro Vázquez. Tengo el lobo y un toro. Un ataque. Cuidado, joder. Cuidado, los toros de... Si pusieras a un lobo y a un toro, literalmente lo harían mejor. Harían mejor, yo creo. Sí. A ver, el toro tendría la misma movilidad que el toro, pero el lobo tendría el mismo ataque nocturno que Álvaro Vázquez. Pero yo creo que el lobo es un poquito más incisivo. Y más a la yugular que Álvaro Vázquez. Pero bueno, sí, ahora ya tú Ya repasamos el mío, madre mía. Es que... Ostras, y que pensando capitán. No lo he pensado. Yo tengo en portería a Manu Herrera, lo acabamos de comentar hace poco, tampoco vamos a recordar mucho. Rolf Felcher, Bañac y Popa, y Diego Aguirre. Vaya promesas, ¿eh? Los dos. Sí, Diego Aguirre. Lo malo que tengo, yo creo que es una defensa. Los laterales creo que están casi demasiado compensados, porque está Felcher defensivo y ofensivo. Y Aguirre ofensivo, pero bueno, yo creo que está ahí la cosa muy mal. Está muy mal. Es juego con 4-3-3 a lo Guardiola. Sí. Y tengo en el medio campo a Vicoro de Busquets y a Barrera y Hasegawa de Xavi y Iniesta. ¿Vale? ¿Quién es Xavi y quién es Iniesta? Y luego bueno, si he dicho Guardiola, la MVP, que era Messi, Villa, Pedro, pues tenemos a la Chat, Sumetra, Alfaro, Tato. Yo me salgo del chat. Pero es chat con X. Con X, sí. Chat. Pensaba que era con C. Para los puritanos sería Hat, ¿no? Son la X de... Chat. de Don Quijote. Es que chat te ha molado mucho, ¿eh? La Chat. Like por la chat, por favor. Con Capitán Sumetra, que ya lo he comentado. Capitán Chumetra. Sí. Madre mía, tío. Madre mía. Ese es mi 4-3-3 Pues ya de no sé. contención. ¿Qué capitán? A ver, por veteranía podrías coger a Diogo de capitán, aunque para ese año casi mejor no poner el brazalete. Pero si no sé quién poner, ¿eh? Sajata, cuidado. Jugando su último partido, capitán, y le meten gol dentro del campo, ¿no? Joder. Vale, pues no sé, ¿eh? Lo tengo claro. No, mira, voy a poner a alguien que llevaría el brazalete muy orgulloso, que no le pesaría nada,
y que representa lo que es esta tierra, que es Sergio Gil. Muy bien. Sergio Gil sería capitán. Pues siguiendo tu discurso, yo también cogería a alguien que representa al equipo, que besa el escudo y se llama Julio! Grande Julio, grande Un Julio. aplauso. Madre mía, Julio, tío. Que lo vuelva a besar. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado con nuestros 11. Muy bien. Yo no sé cuál es peor. Esa pareja Puba-Bañac me ha encantado, sinceramente. Pero madre mía, es que Julio y Doncha, Yo esos dos. los 3 onces me parece que defensivamente son lamentables. O sea, Sí, son horribles. O sea, porque de todos en ataque alguna cosa se recuerda, pero algún gol incluso, pero Eso en que es defensa todos dices, este El chaval, mejor defensa. coges a cualquier equipo de segundo ahora mismo, el peor Sí, de este no, año no, que ha no, sido, no, bueno, no, Alcorcón no lo voy a poner de ejemplo no, porque no solo 3, pero coges el Fuenlabrada o el Amorebieta y tal, y Sí, sí. en 17 a Sí, estos 3 equipos. Sí, O sí. sea, Además es que fragilidad el mejor, defensiva. cuando has dicho Verdasca yo he pensado, coño, si es el mejor central que tenemos. Pensaba, pero si es el mejor. Pero sí, A mí me ha pasado eso con alguno también, de decir, hostia, pues es que este es bueno en comparación con Sí, Marwal. sí, claro. Cuando no Marwal le pienso, es que joder, Marwal mete un hat-trick. lo comparas con esta panda. Samaras no metió un gol. Que Samaras también he pensado, bueno, Sí, la claro, verdad que claro. es brutal. Sí, pero bueno. Y nada, pues con eso terminamos el vídeo de hoy. Hay que hacer la fórmula de la felicidad. No os voy a preguntar lo que es la fórmula de la felicidad, porque hace mucho que no subimos vídeo, pero bueno, ya os la desvelo yo, ¿vale? Es like, es suscripción y es campanita para que os avise de cuando hay vídeo nuevo. Y luego ya si queréis ser súper felices, pues comentadnos vuestro 11, el peor 11 que podéis hacer. Vosotros no tenéis que competir con nadie, sino ponéis el peor 11. Y nada, comentad también quién ha ganado. Sí. ¿Quién creéis que ha sido el ganador? Y bueno, pues no sé, no le daré, igual le regalamos una camiseta, aunque estas no son nuestras ya, de algunos. Ganaba el peor, ¿no? O sea, Gana el peor, El peor. el peor 11. El peor gana, no gana de No los gana el tres más peores, competitivo. mejores, No. Queremos el peor. El peor. Es que yo daría a la gente algún nombre de los que nos hemos dejado en el tintero. Sí, Es que se puede hacer un cuarto 11. En plan, Sí. Edu Bedia, Edu Bedia. Edu Bedia. Es verdad. ¿Por qué no puse a Edu Bedia? Jesús Valentín. Bueno. Es que aquí... Samaras, Samaras también. también tendría que Estoy entrar. mirando. Jorge Díaz, cuidado también, que jugó un No podía partido, yo lo vi de creo. fiesta por ahí un día también. Sí, un salón. Salou creo, ¿no? César y Wilk. Creo que Oh, Wilk. Will. No, pero Will empezó ese, bien. ¿no? Realmente Will. Will empezó muy bien y luego se por lesionó. problemas. Sí, empezó además. A mí me gustaba. Bueno, me molaba, chaval. Basha. Muy majo. Hostia, Basa. Porcar, lo puse yo Porcar. también. Lucas Porcar. Porque ahora lo tenía pensado. Madre mía, que también tenía una pinta de promesa y luego, bueno. Y Bono. Que se comió ese gol. Bono. ¡Ese gol! Pobre Bono. Es que hoy lo habéis visto en Twitter. Hoy No, se cumplían. El No. Hoy se cumplen 8 años No, ¿qué hiciste? del 2-0 de Las Palmas. del cabezazo de Dorca Lavero. Sí. Dios. De ese. Ay, señor. Día de hoy que estamos grabando, no día Claro. de hoy que estamos 21 de junio. viendo el vídeo. Vamos a decirlo todo. 21 de junio se cumplían 10 años de eso. Bueno. Bueno, pues terminamos el vídeo de bajón. No podíamos hacerlo peor. Hemos terminado de bajón. Hablábamos de hacer el peor 11, pues hemos acabado con la peor salida de vídeo. Así que nada, dadnos un like porque no vamos a necesitar el ánimo. Y Necesitamos un psicólogo. Y nada, eso, necesitaremos un psicólogo para recuperarnos de esto. Y por supuesto, volveremos a hacer el peor 11, pero del Huesca. Que también habrá que ver qué jugadores incluimos del Huesca porque Que se preparen. que se preparen, que nos esperen, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.